bienvenida a Gabriela El Juri. Ella es licenciada en Antropología, tiene una maestría en Estudios de Cultura con mención en Patrimonio Cultural y es académica. Gabriela, muy buenos días. Quisiéramos conocer su visión, su opinión sobre lo que sucedió el día de ayer. Buenos días, Rosana. Buenos días, Gustavo. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Yo quisiera primero empezar agradeciéndoles y felicitándoles Antena 1 por el gran trabajo que han hecho todas estas semanas, planteando espacios de diálogo, de reflexión, con posturas diversas, informándonos y sobre todo combatiendo la desinformación. Creo que ustedes han aportado en proporcionar insumos a la ciudadanía para la reflexión, para una decisión informada respecto a las implicaciones de la consulta popular y el referéndum. Muchas Yo gracias. amanezco con mucha alegría, en verdad. Creo que todavía tendremos muchos días más para seguir leyendo los resultados del día de ayer, que creo que a muchos nos sorprendieron. No éramos tan optimistas sobre las 4 preguntas, sobre ese margen de diferencia. Eh, y yo creo que los resultados de ayer nos muestran que venció finalmente la defensa de los derechos, la defensa de la vida, la defensa de, de lo común, de la posibilidad de ponernos de acuerdo en lo común, pero sobre todo creería que el triunfo del no es un triunfo contra el autoritarismo, contra la manipulación, contra el engaño como formas de gobierno. Es una convicción de que al poder hay que ponerle freno. Yo creería también que lo que ha pasado el día de ayer es un triunfo de la democracia, porque yo quisiera recordar a quienes nos escuchan que la génesis de la convocatoria a consulta popular y al referéndum fue viciada. Recordemos ese ataque por semanas, esa intimidación reprobable, eh, contra la Corte Constitucional, ¿no? Hubo un ataque permanente contra la Corte Constitucional y recordemos también que a pocos días de ese gran río de Cuenca, del quinto río, tuvimos un fin de semana con un ataque que se intensificó contra la Corte, pero también con una serie de decretos, de proyectos de ley, de decretos más redactados que iban y venían en ese intento de intimidar y de pasarse por encima de las instituciones. Entonces hay que decir que la génesis, la convocatoria al referéndum y a la consulta popular fue el irrespeto a la ley, fue el irrespeto a la Constitución. Así que yo creería que también ha triunfado la democracia el día de ayer. Gaby, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Ha habido en este inicio del diálogo una reflexión inicial de por qué la gente de alguna manera decidió votar, realmente causándonos alguna sorpresa en los resultados el día de ayer. Ha decidido votar por el no, pero no faltan ya las voces de quienes se atribuyen o empiezan a atribuirse, o sectores que atribuyen a este triunfo, sectores políticos. ¿Se puede considerar que alguna organización política o algún movimiento o partido tuvo de alguna manera incidencia en esta polarización que vive el país y que se ha radicalizado en los últimos procesos electorales de el novoísmo frente al correísmo? ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? ¿Se puede hacer una reflexión al respecto, Gaby? Yo creo que de ninguna manera los partidos políticos pueden atribuirse el triunfo del no. Obviamente, este momento muchos querrán subirse a la camioneta. Pero yo creo que lo que pasó en estas semanas, lo que dio lugar al triunfo del no, es muy similar a lo que ocurrió con ese gran quinto río de Cuenca. Fue un proceso eminentemente ciudadano. Recordemos además que habían partidos, voy a decir directamente la Revolución Ciudadana, que si bien se había inscrito para la campaña por el no, ya proponía candidatos para la Asamblea Constituyente. Yo creo que este es un esfuerzo sobre todo ciudadano, es una campaña no partidista en la que ningún partido político puede atribuirse ese triunfo, es una campaña ciudadana
de individuos, de colectivos que pusieron corazón, que pusieron energía, que pusieron sobre todo convicción por la defensa de los derechos, por la defensa de la Constitución. Vimos una campaña ciudadana llena de creatividad, de arte, de alegría, es decir, mientras esa campaña del sí estaba basada primero en muchos engaños, en mucha manipulación, en bonos, en dádivas, en bonos de última hora, pero también en una campaña del miedo, de intimidar, de atacar a quien pensaba diferente, de atacar a quienes estaban por el no, como, eh, como narcotraficantes, correístas, delincuentes, etcétera. La campaña del sí estuvo llena de creatividad, llena de arte, llena de gente que ponía su gotita de agua, para decirlo en cuencano, su gotita de agua para aportar esa campaña, ¿no? Además, yo creo que quiero rescatar que hubo mucha reflexión. Fueron individuos, colectivos que se juntaron a reflexionar y que defendieron el valor de la palabra, el valor de la verdad, el valor de lo colectivo. Fue una campaña, la del no, yo diría incluso muy alegre, a pesar de lo difícil que es defender el no, en unas condiciones tan adversas, tan críticas como las que vive el país, en las que cualquier posibilidad de cambio podría motivar a las personas. Plantear el no era mucho más difícil, porque era no plantear un cambio, era defender lo que estaba ahí. Y yo creo que esa campaña fue eminentemente ciudadana, y mal haría cualquier partido político el atribuirse ese triunfo. Usted, como antropóloga, Gabriela, sabe mucho mejor que nosotros que es muy difícil tratar de interpretar mecanismos mentales, menos de un gran colectivo, de un electorado, el electorado ecuatoriano con frecuencia tan denostado. Pero es necesario tratar de interpretar, de desmenuzar cómo actuó la gente, cómo funcionó esa conciencia mayoritaria que llevó al voto tal como se ha dado el día de ayer, cuánta perspicacia hubo en la gente para entender de que la propuesta, sobre todo de la Asamblea Constituyente, era una especie de caballo de Troya que iba a poner en la bandeja principios muy importantes para los ecuatorianos, principios defendidos en esta ciudad relacionados con la naturaleza, por ejemplo, facilidades para apertura de arbitrajes internacionales inconvenientes para el país, derechos individuales, derechos colectivos. ¿Por qué cree usted que la ciudadanía interpretó la consulta como un cheque en blanco y decidió no firmarlo? Yo creo que lo que usted ha dicho, Gustavo, es clarísimo. La gente tomó conciencia, los ciudadanos tomemos conciencia de que lo que nos estaban pidiendo era un cheque en blanco. Yo digo sí y no, porque el presidente insistió en que no nos contaría cuál era su proyecto de constitución hasta que no pasen las elecciones, lo cual era pedirnos el voto sin contarnos hacia dónde íbamos. Ese fue un gran error, indudablemente, del gobierno. Y yo digo sí y no, porque por un lado nos decían, no les cuento cuál es mi proyecto, pero les pido el voto, pero sin embargo, de manera reiterada, el presidente, sus ministros y los defensores del sí nos iban dando pistas de hacia dónde iban. Es decir, hay un tema fundamental que está en la Constitución del Ecuador, en la Constitución vigente, y que yo creo que debemos sentirnos orgullosos los ecuatorianos. La primera Constitución del mundo que defiende los derechos de la naturaleza. Esto que para muchos ha sido novelería jurídica, hoy se está replicando en muchas partes del mundo, porque significa un cambio de concepción sobre la existencia en esta vida, ¿no? Un cambio de concepción sobre la relación que tenemos con la naturaleza. Allí hubo pistas clarísimas, ¿no? Por un lado, actores del gobierno que negaron que la naturaleza debía ser sujeto de derechos, pero por otro lado, para el Azuay es clarísimo, pero no solo para el Azuay, ese era un derecho de la Constitución que incomodaba al gobierno, ¿no? El caso de Quinzacocha, que hasta hoy no está resuelto y ustedes lo conocen mejor que yo, nos muestra que ese era uno de los temas al que más se iba a afectar posiblemente desde una nueva Constitución. Luego habían otras cuestiones que fueron diciendo en el camino el propio presidente de la Gasta,
varios autores nos hablaron de que la Constitución era hipergarantista. El presidente, por ejemplo, nunca nos dijo cuál era su proyecto, pero sí nos dijo que habría una Constitución de 180 artículos. La actual, si no estoy mal, tiene 444. Yo creo que la ciudadanía se preguntó, bueno, ¿cuáles eran esos artículos que iban a eliminarse y cuáles eran esos derechos que incomodaban al gobierno? Si nos estaban hablando reiteradamente que esta Constitución era hipergarantista, la ciudadanía empezó a preguntarse cuáles son esos derechos que sobraban o que engordaban según la visión del gobierno a la actual Constitución. Se tocaron temas muy graves. Recordemos que el propio presidente habló de eliminar la condición del Estado plurinacional. La plurinacionalidad es un avance significativo que no empezó en la Constitución del 2008. Recordemos que la del 98 ya reconoció al país como pluriétnico y multicultural. Pero además la defensa de la plurinacionalidad atraviesa también por una serie de derechos colectivos que implican esos territorios hoy disputados por el extractivismo. Hubo declaraciones oficiales refiriéndose, por ejemplo, al cambio de los servicios de salud, de prestación de servicios de salud del IES al Ministerio de Salud. De la Gasca y otros actores hablaron, por ejemplo, de eliminar la condición de Estado constitucional de derecho. Ya veníamos con unos antecedentes de ataque permanente a la Corte Constitucional. Hubo una serie de declaraciones, la ministra de Trabajo hablando del trabajo por horas, es decir, el presidente no nos dio un proyecto real de hacia dónde íbamos, pero sí él y su gobierno nos dieron una serie de pistas de que hacia donde se caminaba era hacia la eliminación de una serie de derechos. Y yo creo que la gente supo interpretar bien, la ciudadanía supo interpretar bien y no decidió abrir las puertas para un retroceso en esa vía, ¿no? Eso sumado a una serie de cuestiones, yo creo que también nos fuimos informando sobre la cuestión de que los grandes cambios que necesita el país frente a la crisis actual atraviesan por política pública, posiblemente por reformas o enmiendas, pero no por un proceso constituyente que abría el camino a un periodo de inestabilidad a costa de mayor polarización, a costa de un gran gasto económico y también sabiendo que por el método de elecciones serían dos partidos directamente ADN y la RC quienes escribirían esa nueva constitución. Entonces yo creo que la ciudadanía supo discernir, supo separar estas estrategias del miedo, de la manipulación, frente a este temor real de un retroceso en los derechos, de mayor inestabilidad, y la ciudadanía prefirió defender esos derechos ya alcanzados, ya conquistados. Además, hay que decirlos, no fueron otorgados por ninguna persona, por ningún partido. Los derechos que se alcanzaron en la Constitución del 2008 tienen décadas de reivindicaciones, de procesos sociales. No es una constitución con dueños. Recordemos que el propio Correa le incomodó en su momento la constitución y le incomodó precisamente los derechos de la naturaleza. Gaby, podemos creer también que el Quinto Río, esa masiva y diversa marcha que se realizó hace 2 meses, tuvo alguna incidencia en la reflexión política a nivel nacional de cara a lo que fue el proceso electoral el día de ayer. Yo creo que sí. Si bien vemos que los resultados son más o menos uniformes a nivel nacional, con salvadas provincias, yo creo que este proceso empezó con el Quinto Río de Cuenca, que tampoco nació el 16 de septiembre. Yo ayer escribía un artículo y decía que la dignidad, el río de Cuenca tienen la coincidencia del número 16. Hace 2 meses, más de 100,000 personas salimos a las calles a defender los derechos de la naturaleza, a defender nuestra decisión ya tomada en las urnas y a defender también la democracia. Yo creo que hubo muchas similitudes entre lo que ocurrió con el Quinto Río de Cuenca y lo que ocurrió con este proceso electoral. Recordemos que antes del 16 de septiembre hubo todo un proceso toda una campaña de desinformación orquestada por medios nacionales de prensa, por líderes nacionales de opinión. En buena hora tuvimos
a los medios locales combatiendo esa desinformación. Hubo toda una campaña de desinformación, muy similar a lo que ocurría ahora. También hubo una campaña que buscaba polarizar a la ciudadanía. Nos decían que quienes estábamos defendiendo a Quimsacocha era porque estábamos a favor de la minería ilegal, así como ahora nos dijeron que quienes estábamos a favor del no, estábamos a favor de la delincuencia y el crimen organizado. Hubo una serie de estrategias de manipulación, de desinformación previo a la marcha de Cuenca. Y yo creo que en la marcha de Cuenca los ciudadanos actuamos con similares principios que nos han movilizado ahora por el no. Defender unos derechos, defender unas convicciones. Defendimos en el Quinto Río que ya habíamos decidido en las urnas. Vuelvo a la idea de la defensa de la democracia. Hoy este proceso de convocatoria nació viciado y nació irrespetando la ley. Nuevamente hemos defendido la democracia, pero sobre todo yo creo que en el Quinto Río de Cuenca mostramos como ciudadanía que nos podemos organizar, que podemos recuperar la política que ha sido monopolizada por los partidos y ejercer la real política desde la ciudadanía, desde una ciudadanía informada, desde una ciudadanía reflexiva, desde una ciudadanía que se involucra con lo público y que defiende el bien común. Y de eso se trata la política. Creo que el Quinto Río de Cuenca abrió las puertas también para esto, con una serie de acontecimientos más a nivel nacional. Yo escribía hace unas semanas en el Mercurio que Cuenca dio un ejemplo al país en varios momentos. La SUAY, no solo Cuenca, dimos un ejemplo con las consultas populares de Girón y Cuenca, mostrando que éramos capaces de decidir nuestro futuro y el desarrollo que queríamos. Dimos un ejemplo con esa marcha del 16 de septiembre y yo decía hace unas semanas, el país nos mira y quizá Cuenca tengamos la coherencia porque el país nos está mirando. Yo creo que una vez más damos un ejemplo al país. Yo creo que en el Azuay pueden emerger nuevas formas de hacer política que defiendan lo común y sobre todo que sean capaces de defender la ética en el manejo de lo público y la verdad como principios, la transparencia como principios fundamentales de la política. Usted ha tocado un punto neurálgico fundamental también para el Ecuador y para el mundo, el tema de la comunicación moderna, el predominio de la Internet, la crisis de los medios tradicionales, esa esperanza y amenaza también con la inteligencia artificial, que de acuerdo con Yuval Noah en su libro Nexus habla de que es una tecnología que puede devorar a la humanidad. ¿Cómo está Ecuador en materia comunicacional? ¿Cuánto juega la manipulación en este tema? Y yo creo que el tema de la comunicación siempre debe preocuparnos, Gustavo, Rosana. Noam Chomsky, este gran intelectual del siglo XX, que todavía está vivo, él decía que los medios de comunicación tienen ese poder para generar consenso, para generar consentimiento, que es una gran maquinaria de consentimiento. Y hoy a los medios de comunicación se suma además la inteligencia artificial, todo lo que circula en redes con y sin inteligencia artificial, ¿no? Las noticias falsas que tanto daño hacen al país. Y lo grave en estos momentos, creo, Gustavo, es que, a ver, que ya es un problema no exclusivo del Ecuador, por ejemplo, el de las fake news, que no es exclusivo del Ecuador, que no es de los últimos años, hoy también lo promueve el gobierno. Es decir, no hemos tenido que combatir únicamente la desinformación de las redes sociales, la desinformación que también genera la inteligencia artificial, sino hemos tenido que combatir la propia desinformación del gobierno, ¿no? Y de las autoridades, es decir, quienes deben darnos un ejemplo de transparencia, de verdad. Tenemos que estar todos los días verificando, contrastando esa información que nos dan, ¿no? De alguna manera no nos alcanza el tiempo para todos los días de estar rebatiendo alguna noticia falsa que ha surgido el día anterior. Los medios las redes comunicacionales tienen este riesgo enorme, que es el riesgo de generar información falsa, de polarizar
en las redes sociales pasa de todo, ¿no? La discriminación, el racismo, vemos cómo se potencializó en los días del paro también en las redes sociales. Pero también son mecanismos que pueden ayudarnos a conocer lo que está pasando en otras localidades del país, que pueden permitirnos comunicarnos, que pueden permitirnos generar cosas nuevas, ¿no? La inteligencia artificial debería ser vista como una herramienta. Yo en eso todavía soy un poco anticuada, no la conozco lo suficiente, tengo cierto rechazo, creo que los riesgos son enormes. Es decir, escuchábamos al presidente y después decían que no dijo, pero es gravísimo que un presidente diga que pueden usar la inteligencia artificial, bueno, no solo para algo tan serio como es escribir una constitución, dijo que también para escribir discursos. Es decir, yo no me imagino un líder que no sea capaz de escribir su propio discurso o que no tenga los asesores para que le ayuden en esa formulación de los discursos, ¿no? Pues vivimos la época en que los medios de comunicación marcan la pauta y hay que decirlo también a nivel del Ecuador, es muy grave la situación de los medios nacionales, Gustavo. Es decir, lo hemos visto ahora con estas elecciones, pero lo vimos con Kim Sacocha. Es decir, si no era por los medios locales, por las organizaciones locales, por los colectivos que estaban generando contenidos e información, la visión que se mostraba desde los medios nacionales, desde los líderes de opinión, era de la SUAY contra el país, de la SUAY al favor de la minería ilegal. Se nos desinformó una y otra vez sobre los procesos incluso legales que habían en torno a la defensa de Kim Sacocha, o ahora en torno a los temas que estaban sobre el tapete frente al referéndum y a la consulta popular. Bueno, se hablaba de una población de Cuenca malamente manipulada, se hacía esas sugerencias. El tiempo se nos agota. Gabriela, gracias por este rico, enriquecedor diálogo. Quisiera preguntarle finalmente, sin perjuicio de que Rosana seguramente tendrá alguna pregunta final, ¿qué mensaje cree usted que ha enviado la ciudadanía al gobierno de Daniel Noboa? ¿Qué cambios urgentes debería asumir el Ejecutivo para recuperar confianza y credibilidad? Y yo creo que el mensaje que le damos al gobierno, que la ciudadanía le ha dado al gobierno, es un mensaje potente de que el poder no es ilimitado. Es un mensaje potente de que el respaldo que le dieron ayer, bueno, no ayer, que le dieron en las elecciones para nombrarlo presidente, finalmente es un presidente democráticamente elegido en las urnas por 2 ocasiones, que ese respaldo no es una carta en blanco, que no es un cheque en blanco. Es también un mensaje de que hay que recuperar la ética en la política. Es decir, también le hemos dicho no al engaño, no a la manipulación. Sobre todo que necesitamos un presidente que empiece a gobernar. En sus 2 cortos periodos, el presidente ha pasado en campaña permanente. Recordemos que incluso en su primer mandato, que debía ser un mandato de transición, ya nos llamó a las urnas una vez. Ahora, en menos de un año, nos ha llamado nuevamente a las urnas. Es un presidente que ha pasado en campaña permanente y también en estados de excepción permanente, a tal punto que la excepción se ha convertido en la norma. Hoy esperamos que el presidente empiece a gobernar finalmente, empiece a generar políticas públicas, otorgar bonos, adelantar las navidades, no es generar política pública. Y sobre todo, cuando decimos que empiece a gobernar, es que empiece a dialogar. No es posible gobernar sin diálogo. Y yo creo que también un revés del presidente en el último paro nacional, en el que parecía salir victorioso, fue el no mostrar condiciones, voluntad para el diálogo, ¿no? Entonces necesitamos un presidente que deje de lado el autoritarismo, que deje de lado la improvisación, que deje de lado el engaño y la manipulación como forma de gobierno y empiece a gobernar. Le quedan todavía 3 años más por gestión. Gaby, y quizás para ir cerrando este diálogo, a corto plazo, ¿qué debería hacer en este momento el presidente de la República? Lo único que hemos recibido al momento es un mensaje a través de la red social X, que se respetará, ha dicho, la decisión del pueblo, que el pueblo ha decidido. No obstante,
creeríamos o deberíamos creer que va a empezar a hacer cambios inmediatos en el gabinete desconcentrado, digamos, en cada una de las provincias a través de los gobernadores. Es decir, es necesario que el presidente repiense también su equipo de trabajo. Yo creo que el presidente debe repensar dos cuestiones. La una es evidentemente su equipo de trabajo, que no ha dado muestras de ser no ha dado muestras de lo que las autoridades deben ser. Recordemos, hasta el día de las elecciones los ministros seguían haciendo vergonzosamente campaña en tiempo de silencio electoral. Los ministros han metido la pata una y otra vez. En el caso de la SUAY, los ministros, yo creería que incluso han agredido a la SUAY. Debe revisar su equipo de trabajo, debe revisar su equipo, pero sobre todo yo creo que el presidente debe revisar su manera de actuar, ¿no? El presidente hubiésemos esperado que el día de ayer haya algo más que un mensaje de Twitter. Es el presidente de la República. El presidente de la República debería dirigirse a los ecuatorianos no por un mensaje de Twitter. Esperamos que deje de hacer show y espectáculo de los graves graves problemas que tiene el país, como la inseguridad. Repito, que empiece a gobernar, pero eso implica también que el presidente deje su carácter autoritario, su prepotencia y su testarudez. Solo eso le va a permitir leer con humildad los resultados del día de ayer, los resultados del referéndum y de la consulta popular, y como decía antes, empezar a gobernar, empezar a dialogar, empezar a atender frentes y empezar a resolver y a dar soluciones reales a esos grandes problemas que tiene el país y que son multidimensionales. Bien, muchas gracias, Gabriela, por habernos acompañado. Gracias a ustedes, Rosana y Gustavo. Declaraciones de Gabriela El Khoury, antropóloga, periodista, especialista en antropología, arte y patrimonio.